orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro reglamento general. Pasamos ahora a la lectura de la iniciativa por el que se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene la palabra igual la diputada Analí Infante, autora de la misma, pero tiene el uso de la voz la maestra Imelda. Adelante, maestra. Gracias, diputado. Con su permiso. Adelante. Diputada Analí Infante Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades que otorgan los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción 1, 97 y 98, fracción 2 de su Reglamento General. Presentamos a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de reforma de Ley de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia cibernética se ejerce de distintas formas. La más replicada es el acoso cibernético. Dicha práctica se considera violenta, toda vez que a las víctimas les afecta gravemente en el desarrollo de su personalidad y a las personas que acosan les hace creer que gozan de impunidad ante estos actos. Esta práctica se define como un acto agresivo e intencionado llevado a cabo de una manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. El ciberacoso replica conductas como difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de la plataforma de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona a través de cuentas falsas. Las formas más usuales de acoso cibernético, de acuerdo con el libro El ciberacoso, el tiranizar en la era digital de Robin M. Kowalski. Se dan 8 tipos: insultos electrónicos, hostigamiento, denigración, suplantación, sonsacamiento, exclusión, cibersecución. En México, el 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora, y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y el 94% usan Internet o una computadora. Los datos podrían ser aún mayor tras la pandemia por COVID-19, durante la cual niños y niñas adolescentes han pasado más tiempo en casa conectados a Internet, un medio que les brinda grandes oportunidades para encontrar información, continuar con sus actividades educativas y estar en contacto con sus seres queridos. Desafortunadamente, Internet también representa riesgos para la niñez y la adolescencia. Según las encuestas nacionales, el 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años han vivido alguna forma de ciberacoso. Si me permite, diputada, diputado presidente, nuevamente no hay quórum para sesionar. Gracias, diputado secretario. Le pedimos apoyo parlamentario si nos hace favor de vocear a los diputados, las diputadas que se encuentran en el edificio. Tenemos 14 diputados en el pleno para poder continuar con la sesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, acaba de ingresar el diputado Laviada. Adelante, maestra. Gracias. Una disculpa. Según las encuestas nacionales, el 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años han vivido alguna forma de ciberacoso en México. Además, las autoridades federales también han advertido de un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en Internet y tráfico de pornografía infantil durante los meses de confinamiento.
Las niñas y niños y adolescentes están particularmente expuestos a la violencia en Internet, la cual puede tener consecuencias graves en su desarrollo, salud mental e integridad personal. En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como UNICEF, por sus siglas en inglés, considera que la violencia en Internet contra menores de edad sucede cuando las personas se dirigen a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales en redes sociales, videojuegos o plataformas de mensajería. Cuando niños y niñas acceden o se les envía contenido nocivo como situación sexual de violencia, misógina, o se les induce al suicidio. Otra forma de violencia en línea es el ciberacoso, que se presenta cuando otros niños y adolescentes e incluso personas extrañas difunden rumores, burlas, amenazas o publican fotos vergonzosas o inapropiadas de alguien en las redes sociales. También se presentan situaciones de riesgo cuando niñas, niños y adolescentes comparten información personal, fotografías o videos de ellos o de sus familias. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocida como Agenda 2030 de las Naciones Unidas, integra entre sus objetivos la vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes. Específicamente, el objetivo 5 sobre igualdad de género plantea entre sus metas eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y eliminación todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Por su parte, el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas contemplan entre sus metas reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, y específicamente poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes: derecho a vivir en condiciones de vida, bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Al nivel legislativo local, si bien el Código Penal del Estado de Zacatecas establece en su artículo 2002-33 bis penas por el delito de acoso sexual vía Internet contra niñas y niños adolescentes, es necesario fortalecer el marco jurídico de distintas normas en la materia para contribuir a la reducción del delito. Asimismo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas establece en su artículo 3 que tiene por objeto establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política estatal en materia de derechos de niñas y niños y adolescentes. La ley señala en su artículo 8, fracción 13ª, la definición sobre el principio de vida libre de violencia. Implica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente social y familiar libre de violencia física o psicológica. La familia, la sociedad, el Estado son corresponsables en el cumplimiento de este principio respecto a cualquier acto que tenga relación directa o indirecta con el ejercicio de sus derechos. Ningún abuso,
ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni justificable por la exigencia del cumplimiento de sus deberes. Es en este sentido que la presente iniciativa propone una adición al artículo 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas para establecer como un derecho de niñas, niños y adolescentes el correspondiente a una vida libre de violencia cibernética. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta 64ª legislatura local la presente iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas en los términos siguientes. Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 9 en su fracción 3, inciso A, de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Artículo 9. Los derechos de niñas, niños y adolescentes se integran en grupos de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales que son de manera general y enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. 3. Los derechos a una vida libre de violencia, integridad personal y protección. A. Vida libre de violencia en sus formas física, psicológica y cibernética. B. Protección. Transitorios. Primero, publíquese en el presente decreto en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, a los 10 días del mes. Diputada Analí Infante Morales. ¿Es cuánto, diputado? Muchas gracias, diputada Imelda. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Niñez, Juventud y Familias. Para continuar con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 60